En esta ocasión realizaré el ejercicio 3C, el cual dice calcular las longitudes de los lados del triángulo cuyos vértices se indican y determinan si el triángulo es equilátero, isósceles o escaleno. Nos dan los tres vértices, el cual es el vértice A, el vértice B y el vértice C. En el vértice A nos dan menos 3, menos 2, 4. En el vértice B nos dan 4, menos 3, menos 2. Y en el vértice C nos dan los valores de menos 2, 4, menos 3. Ahora bien, para calcular las distancias o las longitudes del vértice A al vértice B, tenemos que calcular la distancia. La distancia se calcula como anteriormente la calculábamos con la distancia de entre dos puntos, pero como ahora tenemos integrado z en los vértices, tenemos que agregar a z también. Por ende es igual el mismo método de calcular la distancia. Entonces calculamos la distancia del vértice A al vértice B, el cual es nuestro x2, que sería 4, menos 3, que es nuestro x1, siempre al cuadrado. Ahora bien, de misma manera vamos a calcular nuestro y, que sería menos 3, nuestro y2, menos 3, menos 2. Esto siempre al cuadrado. Y vamos a calcular nuestro z, que sería menos 2, menos 4, siempre al cuadrado. Entonces estos resultados nos darán que es 49 de los términos de x, más 1 en los términos de y, más 36 en los términos de z. Al hacer la sumatoria de los términos del 49 más 1 más 36, nos da como resultado la raíz de 86. Esto es nuestra distancia. Se puede redondear a números decimales, pero lo vamos a dejar así. Ahora bien, para calcular la distancia, ya calculamos la distancia de A a B. Ahora vamos a calcular la distancia de A a C. Por aquí vamos a calcular la distancia de A a C. Bien, lo mismo sería que tendríamos que agarrar nuestro x2 menos nuestro x1. Entonces nuestro x2 sería menos 2 menos nuestro x1, que sería menos 3. Todo esto siempre al cuadrado. De la misma manera vamos a hacer para nuestro y. Nuestro y va a ser 4 menos 2. Esto sería aquí, sería 4 menos 2, menos 2 al cuadrado. De la misma manera vamos a hacer para z. Vamos a hacer nuestro menos 3 menos 3 menos 4, que sería nuestra z.
todo esto al cuadrado. Ahora bien, dado que nos dan los resultados es 1 en los términos de x, más 36 en los términos de y, más 49 en los términos de z. Al ser la sumatoria de los términos o de los términos, nos da como un resultado la 86. Esta es nuestra distancia de A a B. Ahora bien, vamos a calcular la distancia de B a C, de B, C, de B, C, de B, C. Ahora bien, como siempre estamos diciendo que vamos a calcular nuestro x2 en nuestro x1, en este caso nuestro x2 sería en los términos de c, que el término de c en x sería menos 2. Entonces menos 2 menos 4 al cuadrado. En y sería 4 menos 3 al cuadrado. Y en términos de z sería menos 3 menos 2 al cuadrado. Estos resultados nos dan que en los términos de x nos da 36 al hacer la resta y elevarlos al cuadrado. También en y nos da 49 y en z nos da 1. Hacer la sumatoria de los términos de x, y y z nos da 86. Esta raíz de 86 es nuestra distancia, el cual concluimos que el triángulo es equilátero. ¿Por qué? Porque las distancias son iguales, y ya que sabemos que las distancias son iguales, eso quiere decir que es un triángulo equilátero. En esta ocasión les realizaré el ejercicio 27D de la sección 4.1 de la discusión número 3 de álgebra vectorial y matrices. Dice el ejercicio: calcule el centro y el radio de la esfera. Nos dan la ecuación 9x cuadrado más 9y cuadrado más 9z cuadrado menos 6x más 18y más 1 igual a 0. Tenemos estas fórmulas las cuales vamos a utilizar para la obtención del centro y el radio. Primero vamos a identificar quién es D, y en este caso D sería menos 6, E sería 18 y F sería 0, y G sería 1. Después de eso vamos a calcular en las fórmulas estas que tenemos aquí. Digamos, vamos a copiar esta fórmula y la pegaremos acá. Después de eso le vamos a quitar vaya, aquí tenemos D, que es igual a menos 6 2h. Entonces, para calcular esto vamos a pasar el término a dividir, el cual nos queda que h es igual a 3. Hacemos un pequeño despeje. H es igual a 3. Ahora bien, con E de igual forma vamos a hacer un pequeño despeje en la fórmula. Permítanme.
esto lo quitamos, sabiendo que E es igual a 18. Entonces tenemos aquí que 18 entre menos 2 es igual a menos 9. Menos 9 es igual a nuestro K. De igual manera vamos a buscar quién es F. F sería, aquí tenemos la formulita de F. Vamos a copiar para hacerlo distinto aquí. La seleccionamos, quitamos la, sabiendo que F es 0 y es igual a 4L. Permítame que lo seleccione todo. Entonces, haciendo el despeje, queda que 2 es igual a L. Teniendo en cuenta esto, ya tenemos a nuestro L, a nuestro K, a nuestro K, a nuestro H, a nuestro H. Podemos decir que el centro de la esfera es 3, menos 9, menos 9,2. Eso es nuestro centro de la esfera. Nuestro centro de la esfera. Ahora bien, vamos a calcular el radio. El radio se calcula de la siguiente manera. Sabíamos que G es igual a 1, ¿verdad? Entonces, para saber el radio, tenemos que despejar a la R cuadrada que está aquí en esta ecuación. Entonces, esta ecuación es la que vamos a utilizar para el cálculo del radio. Para el cálculo del radio es sabiendo que G, vamos a copiar esta, vamos aquí, vamos a quitarle el sin color. Entonces ahora, bien, sabiendo que G es igual a 1, H es igual a menos 3, perdón, K es igual a menos 9, al cuadrado, L es igual a 2. Entonces ahora tenemos esa ecuación. La realizaremos y nos dan como resultado 3 al cuadrado, 9, más 9 al cuadrado, 81, más 4 al cuadrado, 4, menos R cuadrado. Esta R cuadrado, lo que vamos a hacer es pasarla del lugar de izquierda a derecha, y entonces cambiaría su signo. Ya no sería negativo, sino que pasaría a positivo, y aquí restaría menos 1. Como estaba 1, pasaría a restar. Entonces, hacer la sumatoria de estos números quedaría 94 menos 1, que es igual a 93. 93,
aquí vamos a seguir con la otra página, que es igual a 93. Ahora bien, vamos a sacar la raíz cuadrada del radio. Entonces vamos a poner el radio igual a la raíz de 93. A la raíz de 93. Sabiendo que la raíz con el exponente cuadrado se van a eliminar, dando como así: r es igual a raíz de 93 y raíz de 93 es igual a 9.64, que sería nuestro radio. Ese sería nuestro radio. Y con eso concluimos el ejercicio. Buen día, este día vamos a explicar la resolución del ejercicio 5 del apartado de ejercicios 4.2, literal B, que dice textualmente: calcule y corrija al grado más cercano los tres ángulos del triángulo ABC con los puntos que nos dan a continuación: A 1,2,3, B 6,1,5, C menos 1, menos 2,0. Ahora, explicando un poco de esto, vamos a realizar el siguiente proceso. De primero empezando calculando los vectores de cada punto. Luego vamos a realizar el producto punto de cada uno de ellos. Luego vamos a calcular la norma de los vectores resultantes y luego vamos a sacar los ángulos. Van a ser tres procesos diferentes en uno solo. Entonces ahora vamos a ver cómo nos quedan los puntos situados en la gráfica. Como podemos ver en esta animación, quedan situados exactamente cada uno de los puntos según cada uno de sus ejes. Ahora, vamos a empezar calculando los vectores, pero para eso vamos a empezar calculando los vectores con respecto al punto A, que va a ser este vector y este vector. Ahora bien, vamos a tener el vector que va de A a B, y eso va a ser de la siguiente manera. Acuérdense que para calcular los vectores debemos que primero restar de hasta dónde vamos, de dónde venimos. Entonces, empezamos con el vector B. 6,1,5 menos el vector A, 1,2,3. Luego, teniendo esto, lo vamos a resolver. 6 menos 1, 1 menos 2. Y 5 menos 3. Luego esto nos va a dar el vector resultante teniendo que 6 menos 1, 5, 1 menos 2 es menos 1 y 5 menos 3 es 2. Ya tenemos este vector. Ahora vamos a hacer el vector que va de A a C. Y este lo obtenemos también de la misma manera, restándole de A a C, A. Entonces tenemos 1, menos 2, 0, menos 1, 2, 3. Entonces, aquí podemos llegar a la conclusión y hacerlo de una manera más directa, teniendo como resultado el vector resultante menos 2, menos 4, menos 3, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, menos 2, menos 4, 0, menos 3, menos 3. Entonces, ya teniendo este vector resultante, ahora vamos a realizar el producto punto, que es multiplicar este vector que tenemos aquí con este otro vector. Entonces va a ser de esta manera: AB por AC. Entonces aquí nosotros vamos a resolver de la siguiente manera, yéndonos uno por uno. Por ejemplo, 5 por menos 2, esto me va a quedar igual a menos 10. Luego
1 por menos 4, menos 1 por menos 4 nos va a dar igual a 4. Y luego 2 por menos 3 nos va a quedar igual a 6. Y recordémonos que en este producto punto todos los elementos van a estar sumados. Entonces, viniendo de esta manera, tenemos como el resultado final que nos va a dar un menos 12. Entonces ya tenemos esto. Ahora lo que vamos a calcular es la norma de estos vectores, de la siguiente manera. Para calcularla, nosotros de primera tenemos que ver los elementos que nos resultaron de esto en cada uno de sus componentes, x, y, z. En este caso es 5 menos 1 y 2. Entonces todo esto va a ser igual a la raíz de cada uno de estos elementos, la sumatoria de cada uno de estos elementos al cuadrado. Entonces sería 5 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces esto aquí sería 25 más 1 más 4. Todo esto en una raíz. Esto nos saldría cabal, que sería la raíz de 30. Ahora bien, vamos a hacer también la norma de A a C. Y esto va a ser el mismo proceso que nosotros hemos estado haciendo. Sería menos 2 al cuadrado más menos 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Esto sería igual, teniéndolo todo de un solo factor, sería igual a la raíz de 29. Menos 2 al cuadrado es 4, menos 4 al cuadrado es 16, ahí llevamos 20, más menos 3 al cuadrado, que esto sería igual a 9, entonces 20 más 9, 29. Entonces ya teniendo todo este proceso de acá, nosotros vamos a hacer lo que es sacar el ángulo exactamente. Y que es con respecto a la siguiente fórmula. El coseno de teta va a ser igual al producto punto de AB por AC entre la norma de estos vectores también. Entonces, teniéndolo de esta manera, ya tenemos la resolución de esto, que nos dio menos 12. Y teniendo abajo, tenemos la raíz de 30, la raíz de 29. Siempre llevando en cuenta que es el coseno de teta. Luego esto nos va a dar igual, en este caso, a 0.468 en negativo. Entonces, ahora decimos que teta va a ser todo esto de su coseno inverso. Entonces teta nos va a quedar igual al ángulo de 114 grados. De esta manera ya encontramos el primer ángulo, que va a ser el ángulo de A, que es igual a 114 grados. Ahora bien, ya teniendo el valor del ángulo del punto A, ahora vamos a encontrar el ángulo del punto C. Teniendo en cuenta lo siguiente, vamos a tener que encontrar sus vectores de CA y de CAB. Entonces empezamos con el de CA. Teniendo en cuenta lo que habíamos hablado anteriormente, vamos a tener que esto, y teniendo en cuenta también los puntos, vamos a tener que esto va a ser 1 más 1 para el eje en X, para el eje en Y, va a ser 2 menos por menos 2. Y también vamos a tener para el componente en Z 3 menos 0. Entonces esto nos va a dar como un vector 2, 4, 3. Ahora teniendo para CAB. En este caso, nosotros vamos a tener el mismo proceso anterior. Vamos a tener para Z, que va a ser 6 más 1. Para X, para Y, va a ser 1 más 2. Y para Z va a ser 5 menos 0. Teniendo así,
el resultado del vector 7, 3 y 5. Ahora bien, vamos a realizar el producto punto de estos vectores y nos va a quedar señalado de la siguiente manera. Por aquí le vamos a poner producto punto. Entonces esto me va a quedar igual. Si nosotros lo vemos desde esta manera, vamos a estar multiplicando 2 por 7 más 4 por 3 más 3 por 5. Entonces esto, al resolverlo de una manera directa en la calculadora, nos va a quedar que esto va a ser igual a 41. Entonces ahora bien, teniendo el producto punto, calculamos las normas. Ponemos por acá normas. Entonces empezamos con la norma del vector CAA. Entonces en este caso, para esta norma, aplicamos lo mismo. Vamos a ir a raíz y vamos a tener el 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Recordando que estos son de los componentes de este mismo vector, 2, 4, 3, y todos esos elevados al cuadrado y su sumatoria, sacándole su raíz. Entonces ahora bien, de esta raíz nos queda como resultado, ingresando a la calculadora de una manera directa, el valor de 29. Ahora, teniendo para aquí la norma de CAB, o nos pasamos aquí a otro lado con más espacio, CAB, este vector, entonces aquí vamos a tener la raíz, si nos fijamos bien, de 7 al cuadrado más 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, y esto nos va a quedar de una manera directa en la calculadora del valor de 83. Ok, ahora teniendo las normas, empezamos a buscar su ángulo. Borramos esta parte y empezamos con la fórmula que ya nos conocemos, que es el coseno de teta va a ser igual al producto punto de los vectores CA por CB, y en esos también lo vamos a dividir con sus respectivas normas. Entonces ahora venimos y solamente vamos a colocar los valores que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, del producto punto sabemos que nos da 41, y de las normas que es de 29 por la raíz de 83. Ok, perfecto. Entonces al resolver esto en la calculadora, recordando siempre que lo vamos a dejar expresado en decimales, nos va a dar el valor de 0.835, y acordémonos que eso va a ser el valor del coseno de teta. Entonces teta va a ser el coseno inverso de 0.835. Entonces ahora bien, teta va a tener el valor, sacándole el valor de esto en la calculadora, nos va a dar el valor de 33. Entonces de esta manera ya encontramos el otro valor del ángulo. Ahora, dato muy curioso va a ser el siguiente. Ahora, de manera de comprobación, hemos llegado a la conclusión que en este caso, ya teniendo dos ángulos y faltándonos uno, podemos encontrarlo el otro por simple deducción. Acordémonos que la sumatoria de todos los ángulos internos dentro de un triángulo nos debe quedar como resultado 180 grados. Entonces, si ya tenemos dos y ya sabemos cuánto nos va a dar su sumatoria, podemos hacerlo de la siguiente manera. 114 grados más 33 grados nos va a dar 147 grados. Es la sumatoria que nosotros ya tenemos segura, que nosotros ya conocemos. Entonces de los 180 grados que debe quedar la sumatoria, le restamos los 147, dándonos como resultado 33 grados. Entonces podemos decir de que el ángulo con respecto al punto B nos va a dar 33 grados. Sin embargo, no es la manera correcta de demostrarlo. Así de que ahorita vamos a ver cómo se demuestra en este caso.
Recordémonos que aquí era el valor de 33 grados. Entonces, ahora bien, empezamos nuevamente calculando los vectores, pero ahora con respecto al punto B. Entonces, aquí va a estar un vector, aquí va a estar el otro. Empecemos con el de B a C. Entonces, teniéndolo así de una manera directa, vamos a llegar que aquí nos va a dar menos 1, menos 6 para X. Para Y va a ser menos 2, menos 1. Y para Z va a ser 0, menos 5. Entonces, ahora bien, aquí teniendo el valor, aquí nos va a quedar menos 7, menos 3 y menos 5. Ya tenemos el primer vector. Entonces, ahora vamos con el vector que va de B a A. Entonces, teniéndolo siempre, recordando siempre los puntos, por supuesto, empezamos aquí. 1 menos 6, 2 menos 1 y 3 menos 5. Entonces, llegando aquí, nos va a dar este vector. 1 menos 6, nosotros sabemos que nos va a dar menos 5. 2 menos 1 nos va a dar a 1. Y 3 menos 5 nos va a dar a menos 2. Entonces, bien, ahora ya tenemos aquí los vectores. Hacemos su producto punto. En este caso, nosotros empezamos con respecto a x, y a y y z, z. Entonces, nosotros aquí vamos a tener que el producto punto nos va a dar igual a menos 7 por menos 5 más menos 3 por 1 más menos 5 por menos 2. Entonces, aquí resolviéndolo, vamos a llegar que toda esta sumatoria con su multiplicación nos va a dar el valor de 42. Entonces, ya teniendo su producto punto, ahora vamos a sacar sus respectivas normas. En este caso vamos a empezar con la norma de B, del vector de B a C. Entonces, aquí solamente vamos a venir y vamos a tener en cuenta de B a C. Sería menos 7 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Y esto nos va a dar como resultado el valor de 83. Ya tenemos esa norma. Entonces, ahora vamos a buscar la norma de B a A. Entonces, esto va a ser igual a la raíz de menos 5 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Y esto nos va a dar como resultado la raíz de 30. Menos 5 al cuadrado 25, más 1 al cuadrado 1, ya llevamos 26. Y menos 2 al cuadrado sería 4. Entonces 26 más 4 es 30. Y como todo eso lo tenemos a la raíz, nos va a dar este resultado. Ahora bien, vamos a empezar, o vamos a terminar concluyendo que su ángulo nos debe quedar estrictamente el valor de 33 grados. Entonces nosotros venimos y lo comprobamos nuevamente. Ahora nos vamos a saltar ese punto. Aquí vamos a decir que coseno inverso teta va a ser igual al coseno inverso del producto punto de BC por BA entre las normas de estos, de BC por la norma de BA. Entonces nosotros venimos aquí y luego le damos aquí coseno inverso. Entonces, ya aplicando los valores que nosotros ya conocemos, por ejemplo el producto punto, sabemos que nos va a dar 42 y ya de ahí sus respectivos, las respectivas normas, por ejemplo 83 y aquí nos va a dar 30. Entonces aquí en este caso nosotros decimos que coseno inverso, acordándonos que esto es teta, coseno inverso va a ser igual a el valor de 0.0
8,416. Entonces, aplicándole el coseno inverso, llegamos a la conclusión que θ nos da 33 grados, comprobado en la calculadora. Entonces, aquí ya tenemos que B va a ser igual a 33 grados. Y de esta manera se efectúa lo que es este tipo de ejercicios. En este caso nosotros se le llama el término de arreglar los ángulos o de corregir los ángulos, es decir, de dejarlos en un número sin ningún decimal, o sea, aproximarlos o quitarle sus decimales. Entonces, esto ha sido todo. En esta ocasión vamos a explicar lo que es la resolución del ejercicio 37 del apartado de ejercicios 4.2, literal A, que dice textualmente: hay el área del triángulo determinado por los puntos dados. Nos dan el punto 1,1,1, B 1,2,1, C 1,1,2. Entonces, ahora para aplicar este caso de primero vamos a empezar sabiendo la fórmula de lo que es para sacar el área de un triángulo. Que en este caso vamos a saber que es el área por un medio por el producto vectorial de lo que es el vector de A a B por A a C. Entonces, efectuándolo con la operación que nosotros ya tenemos aquí, llegaríamos a la conclusión que esto lo dividiríamos entre 2. Ahora bien, vamos a empezar encontrando el valor del producto vectorial. Seguido de eso, vamos a aplicarlo según la fórmula. Ahora, para medio de representación gráfica, en este caso representamos los puntos como se sitúan en el plano. Ahora bien, empezando con la resolución del ejercicio, empezamos encontrando el vector de A a B y de A a C, empezando de la siguiente manera. De A a B tenemos que nuestro vector va a ser el siguiente. Acuérdense que vamos a restar desde donde llegamos hasta donde venimos. Entonces sería de la siguiente manera: 1 menos 1 para X, para Y sería 2 menos 1 y para Z sería 1 menos 1. Teniendo el resultado que aquí nos va a dar 0, 2 menos 1 sabemos que es 1 y 1 menos 1 nos va a dar 0. Ok, ahora vamos a encontrar el vector que va de A a C. Aplicando el mismo procedimiento, empezamos con 1 menos 1 para X, 1 menos 1 para Y 2 menos 1 para Z. Entonces aquí venimos, tenemos el valor de esto que es 0, el valor de esto que es 0, y aquí nos va a dar 1. Ahora, en este caso, nosotros ya teniendo los vectores, vamos a hacer su producto vectorial, que se hace de la siguiente manera. En este caso vamos a tener el vector de AB por A a C. Entonces, aquí nosotros empezamos que en la primera fila nosotros vamos a poner lo de los vectores unitarios. Y seguido de esto vamos a ir poniendo sus valores, que ya sabemos de los vectores. Por ejemplo, en el primero vamos a poner de A a B, 0, 1, 0. Luego en el de A a C, 0, 0, 1. Entonces, ya teniendo este sistema, vamos a encontrar su determinante por medio de Sarrus, de la siguiente manera. Las primeras dos filas que tenemos aquí, las vamos a duplicar aquí abajo. Entonces venimos I, J, K, 0, 1, 0, justamente aquí. Entonces aquí venimos, por ejemplo aquí vamos a tener este con este con este y este con este. Luego estas son las diagonales principales. Luego vamos con las secundarias. Este con este con este y este con este. Ahora bien, empezamos a resolverlos. Por ejemplo, el primero
vemos que está el i por 1, sigue siendo i, por 1 sigue siendo nuevamente i. Entonces solamente nos queda i. Lo vamos a hacer más abajo por cuestión de espacio. Esto va a ser igual a i. Luego vamos aquí, 0 por k nos va a dar 0. Luego 0 por j nos da 0, por 0 nuevamente 0. Entonces esto que es de nuestra diagonal principal lo vamos a restar con el resultado que noté en nuestra diagonal secundaria. Empezando de la siguiente manera, 0 por 1 por k nos va a dar 0. Luego 0 por, i por 0 nos va a dar 0. Luego 0 por j por 1, como tenemos este 0, todo nos los hace 0. Entonces va a ser nuevamente 0. Entonces aquí venimos al resultado. Acordándonos que siempre tenemos este tipo de nomenclatura, tenemos que nuestro i va a valer 1, ¿verdad? Y como ya está aquí nuestro 1, entonces seguimos más 0j más 0k. Ahora, teniendo en este cuenta, sacando su vector, tenemos el vector 1, 0, 0. En este caso, teniendo ya el valor del producto escalar, ahora nosotros le sacamos la norma a este producto. Entonces, como ya sabemos, tenemos los tres términos, entonces vamos nuevamente. AB por AC. Esto va a ser igual a la raíz de 1 al cuadrado. En este caso, más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, que ya sabemos su valor, va a ser 0. Entonces esto nos va a quedar igual a 1 al cuadrado. Y esto nos queda con el valor de 1. ¿Ok? Entonces esto va a ser igual al valor de 1. Entonces ahora bien, recordando la fórmula que yo dije al principio, que decía que área era igual a la norma de el vector que es de A a B por su producto escalar por A a C. Y todo eso iba a estar dividido entre 2. Entonces ahora aquí vamos y sustituimos los datos. En la cuestión de arriba nos daba una unidad y abajo lo dividíamos entre 2. Esto es igual a 1 medio, o como también otros le dicen 0.5. Y acordémonos que esta va a ser unidades cuadradas. Entonces, de esta manera se resuelve este tipo de ejercicios de áreas de triángulos con puntos que están en el espacio. Gracias. Buenos días, tardes o noches, ingeniero Castro. Mi nombre es Franco Roberto Santos y vengo a explicar el ejercicio 47 de la sección 4.2. Soy del grupo teórico número 4. Ok, como podemos ver, el ejercicio 47 dice que tenemos que encontrar el volumen de un paralelepípedo oblicuo, como lo podemos ver aquí en el graficado, con sus puntos. Entonces, ¿cómo se consigue el volumen de un paralelepípedo oblicuo? Tenemos que encontrar la fórmula principal. Es volumen es igual al área de la base por la altura. Esta es una forma de calcularlo igual a como calcular un paralelepípedo recto. Se calculan de la misma forma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Encontrar el área de la base. El área de la base, como podemos observar aquí, es un cuadrado. Entonces, el área de un cuadrado es igual al lado al cuadrado. ¿Cómo encontramos uno de sus lados? Tenemos que sacar la distancia que hay del punto A al punto B. Entonces, distancia del punto A al punto B. Como podemos observar aquí, tengo los puntos. Vamos a ubicarlos. 0,0 y B 0,3. ¿Por qué no tomo Z? Porque estamos tomando únicamente el plano XY. Entonces el factor Z no está influyendo en nada. Entonces sería la raíz cuadrada de 0 menos 0
al cuadrado más 3 menos 0 al cuadrado. Entonces se eliminan y aquí queda solo 3 al cuadrado, que es 9, y la raíz de 9 es 3. Vale, entonces ahí ya tenemos uno de los lados del cuadrado. Entonces el lado al cuadrado sería 3 al cuadrado, estamos hablando de 9 unidades cuadradas, porque es el área, ¿verdad? Vaya, entonces ahora hay que encontrar la altura. ¿Cómo encontramos la altura? Si estamos viendo el paralelepípedo de una forma desde el plano XY y el techo, por así decirlo, de la figura está en el perpendicular al plano XY, entonces solo tenemos que encontrar del punto A al punto H. La distancia que hay ahí, esa sería la altura. Entonces buscamos distancia del punto A al punto H, que el punto A sería 0,0,0, y aquí sí influyen todos los factores, que sería X, Y y Z. Y H, que sería 0,4. Vale. Raíz de 0,0 al cuadrado más 0,0, al cuadrado más 4 menos 0, perdón. 0 menos 0 al cuadrado más 0 menos 0 al cuadrado más 4 menos 0 al cuadrado. Vaya, entonces esto sería la raíz de 4 al cuadrado. Esto sería 16 y la raíz sería 4. Vaya, entonces como ya tenemos eso, solo tenemos que venir aquí con la fórmula principal del paralelepípedo recto o paralelepípedo oblicuo. Sirve para ambas. Sería volumen del área de la base, que son 9 unidades cuadradas, por 4 unidades, que es la distancia que hay de la base al techo, o sea, su altura. Entonces 4. Entonces esto nos tendría que dar 36 unidades cúbicas. Entonces ese sería el volumen del paralelepípedo oblicuo que tenemos aquí. Como puede ver ahí está todo el proceso. Muchas gracias por su atención.